hoy, Ser Andújar. Saludos a los oyentes de Ser Andújar y los espectadores de 10 Televisión Andújar. Estamos en un programa especial en el que a partir de este momento les vamos a hablar de naturaleza. Y para eso hemos dicho qué mejor que contar en nuestra presencia en nuestros estudios y con dos jóvenes andujareños que además pues hace un año tuvieron la visión de montar una empresa y que al cabo del año están siendo un referente en el mundo del turismo, no solamente en el turismo de naturaleza, sino también en el turismo cultural. Sin más dilación, damos la bienvenida a Manuel Osorio y a Virginia Jurado. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Hola, buenas, ¿qué tal? Virginia. Hola, buenas, gracias a vosotros por contar con nosotros. Bueno, ellos tienen una empresa, aquí donde lo ven ustedes, son jóvenes empresarios, que se llama Tourlinks. Correcto. Que yo quiero que antes de comenzar a hablar de algo que en esta época que ya se avecina es fundamental en Andújar, como es el mundo de la berrea, nos comentéis algo de cómo va este año de Tourlinks. Pues la verdad es que el comienzo de temporada ha sido bastante bueno. Digamos que respecto al primer año cuando empezamos hemos notado bastante la diferencia. Tenemos bastante reservas ya de cara a esta temporada de berrea, y no solamente de berrea, también algunas rutas culturales ahí programadas. Y la verdad es que seguimos gestionando esa reserva y es bonito ver la buena acogida y la buena aceptación que está teniendo por parte de la gente el comienzo de esta temporada tan atractiva en lo que viene siendo el cambio otoñal de estación. Claro, porque es lo que decíamos, no solamente es que seáis guías de la naturaleza, sino también de los encantos culturales que tiene nuestra ciudad, ¿no? Exactamente, y lo que estamos tratando de hacer es atraer al turista para que venga a Andújar, no solamente que nos encanta, por supuesto, enseñar nuestra ciudad a los habitantes, a nuestros vecinos, pero sobre todo intentamos atraer a gente de fuera y estamos atendiendo a personas de toda la geografía nacional para las culturales y para las de naturaleza, por ejemplo, sí que tenemos mucho más público internacional también entre nuestros clientes. Así que es una alegría que se vayan saboreando, como yo digo, el patrimonio natural y cultural de nuestra ciudad. Bueno, hay que decir que ellos dieron el paso a ser empresarios, pero que ya estabais curtidos en 1001 batallas relacionadas con el turismo. Sí, efectivamente. Hemos, la verdad, tenido la suerte de trabajar para otras empresas y en muchos espacios naturales diferentes que nos han ido dando esa experiencia, esa vivencia, para luego a la hora de poder realizar nuestro proyecto empresarial, digamos, hacerle ese guiño a esos lugares que nos dieron la oportunidad de empezar a curtirnos como profesionales. Ese es el motivo principal por el cual no solamente trabajamos la Sierra de Andújar, también trabajamos la Sierra de Cardeña-Montoro con su dehesa y su cerdo ibérico, y por supuesto también la parte de Espeñaperro, con la cascada de la Cimbarra y toda la naturaleza y geología que podemos encontrar allí. Un poco por eso nuestra empresa es Tourlinks, porque es en tierra de linces, turismo en tierra de linces, y hemos cogido esos 3 parques naturales. Claro, y hasta tal punto de que ellos mismos ya son unos linces, que es como se les conoce en este argot turístico, ¿no? Sí, ya tenemos ese sobrenombre porque son muchos los conocidos y también muchos clientes y turistas que han decidido llamarnos los linces, y cuando nos ven por la calle, en vez de llamarnos por nuestro nombre, pues nos llaman linces, lincesa, y ya nos hemos quedado así. Pero es verdad que este recorrido a lo largo del tiempo nos ha permitido tener un poco la visión del turismo, sobre todo de naturaleza, antes del COVID y después del COVID, que hemos visto también un crecimiento del turismo más sostenible, más en busca de la experiencia, de aprender de la naturaleza, que solamente disfrutar de ella. Hemos aprendido realmente porque en muchos sectores de la sociedad se dice que estuvo la pandemia, que estuvo el COVID, pero que parece que hemos vuelto a los errores que había antes de esa situación, antes de la pandemia. ¿En esto del turismo hemos reflexionado? Bueno, la reflexión va más de forma individual. Cada empresa es la que decide poner un poco en valor los recursos e intentar gestionarlos lo máximo posible. Aquí, por lo pronto, tenemos la suerte de que son muchas las empresas que trabajan en el Parque Natural Sierra de Andújar y todas intentamos inculcar al visitante de que no debe de dejar un impacto sobre el paisaje, sobre la fauna. Se puede disfrutar perfectamente de la naturaleza sin ofrecer ningún impacto. Claro, como su empresa se llama Tourlinks, pues lógicamente los que contratan sus servicios habitualmente suelen ver linces. Me comentabais antes que incluso es el impacto para muchos turistas internacionales, que cuando los lleváis a esos lugares donde están, lógicamente si salen los linces, si los linces están en su guarida, pues no los vamos a ver. Pero ¿qué impacto causa en los turistas?
Sí, bueno, la verdad es que suelen quedar bastante impactados la primera vez que lo ven, incluso habiendo visto otras veces de otros años anteriores, le sigue impactando igual, porque es un animal que cuando te encuentras con él, sientes que estás dentro de su territorio, sientes que si lo estás viendo es porque él quiere que lo veas, y es un animal que tiene esa mística tan especial y esa mirada, sobre todo, que es de lo que más destacamos, esa mirada felina, que es lo que hace que el visitante guarde un recuerdo muy bonito cada vez que se encuentra con él. Entonces hemos tenido turistas de todo tipo, de los cuales no lo habían visto nunca y han tenido la suerte de poder verlo en la ruta y llevarse una bonita experiencia, un bonito recuerdo de ello, y gente que había venido de muchísimas veces a verlo y siguen quedándose impresionados cada vez que vienen a este espacio natural y consiguen observarlo. Por añadir algo, es verdad que depende de la suerte, no siempre podemos disponer de la presencia del lince ibérico, pero sí es cierto que una cosa que destacan todos los turistas que vienen con nosotros es que le ponemos mucho empeño. Somos muy de buscarlo en el sentido de, sin perturbar al animal, por supuesto, pero de buscarlo en los lugares que nosotros sabemos que se mueve. Y eso hace que, aunque no lo veamos, como somos guías turísticos que interpretamos el paisaje, también podamos disfrutar de otras especies, porque al final, como nos decía un cliente de Zaragoza, daba igual cuántas veces viniese, que siempre algo, por poco que fuera, vería. No ocurre eso en otros espacios naturales, pero aquí en la Sierra de Andújar sí podemos tener esa suerte. Claro, la biodiversidad que hay de flora y de fauna la hacen única realmente, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero vamos a hablar también precisamente de la Sierra de Andújar, porque yo quiero que me digáis qué características tiene nuestra Sierra de Andújar para que sea un lugar ideal donde poder presenciar la berrea, que la tenemos pues aquí ya mismo, ¿no? Sí, bueno, la berrea ya se puede considerar que ha empezado, y nuestra sierra en concreto, el Parque Natural Sierra de Andújar, tiene una serie de características que lo hacen único para poder presenciar la berrea, y de hecho uno de los puntos de España donde más se suele recomendar su observación. ¿Cuáles son algunas de esas características? Pues principalmente tenemos un espacio natural que tiene un gran número de ungulados, de reses cinegéticas, ciervo, gamo, jabalí, muflón, y la que nos interesa en este caso es el ciervo. A la vez, tantísimo número de individuos hacen que en buenas condiciones, en un año de buenas lluvias, de buenas condiciones y comienzo de berrea, puede alargarse más en el tiempo que en otros espacios naturales y llegar hasta finales incluso de octubre, presentarnos en noviembre con algún ejemplar berreando. Entonces es muy buen lugar para ver este espectáculo natural. Luego aparte también tenemos un relieve característico de Sierra Morena y de este parque natural, que son los cerros, las lomas, que te dan perspectivas bastante amplias, campos de visión muy amplios, desde los cuales ves esas zonas deshesadas, en las cuales prefieren estos animales estar a la hora de la época reproductiva para que se les vea bien en sus disputas o en sus reclamos hacia la hembra, etcétera. ¿Qué comportamientos son los que podríamos decir de manera específica se pueden observar en los ciervos durante esta época, durante la berrea? Bueno, pues generalmente lo primero es que vamos a escuchar sobre todo lo que es la berrea. Y luego, para verlo, vamos a ver esas disputas en las cuales pues los diferentes machos se van a pelear para conquistar a las hembras, ¿no? Van a aprovechar las diferencias de altura, con lo cual siempre tiene más ventaja el que está más alto con respecto al otro. Van a intentar siempre echar a otros machos de su territorio, de su manada de hembras, etcétera. Todo esto va a hacer que podamos disfrutar de un espectáculo que en otros sitios a lo mejor no se pueda ver tan a menudo, porque es verdad que hay muchos sitios en la geografía española donde se puede disfrutar de la berrea, pero aquí podemos tener la suerte de que al ser un campo más abierto de visión, podemos, sin duda alguna, ver incluso las peleas, y eso es muy interesante en nuestro parque natural. ¿Y por qué ese sonido tan característico de los machos? Tiene un alto componente territorial ese sonido, porque digamos que es una forma de atraer la atención de la hembra y decir soy el macho más fuerte aquí y esto es mío, y al mismo tiempo de advertencia para los otros machos que quieran disputarle ese territorio, de decir este territorio es mío, no te acerques por aquí porque si entras por aquí va a tener que entrar en disputa conmigo y vamos a tener pelea. Entonces pues es un poquito ese componente territorial que tienen los machos y que hace ese sonido tan característico. Un sonido característico, un sonido fuerte. Sí. Así es. Y un sonido que impone, ¿no? Imagino que quien esté viendo todo esto tiene que... Sí, además es que justo por nuestra geografía hace que tengamos valles y reverbere todos esos sonidos de manera que parece que están incluso al lado tuyo, y en algunas ocasiones lo están, ¿eh? Entre algún matorral y no lo has visto, y de repente sale un ciervo, se levanta y empieza a berrear, y eso te pone los pelos de punta, la verdad. ¿Cuánto dura el periodo de la berrea aquí en la Sierra de Andújar? Pues la berrea dura normalmente entre mediados de septiembre y mediados de octubre.
Sí que es verdad que tiene sus matices porque depende de la bajada de temperaturas propia de la llegada del otoño y del comienzo de la lluvia. Eso va a hacer que los tiempos de comienzo y de finalización de la berrea fluctúen y que puedan variar un poco, pero normalmente tiene ese periodo de realización. Luego también, como bien hemos comentado, hay un gran número de ciervos en el Parque Natural Sierra de Andújar y muchos machos entran antes a la berrea y otros machos comienzan más tarde, empiezan un poco más retardados, entonces los tiempos fluctúan, pero por regla general entre mediados de septiembre y mediados de octubre es la época idónea para venir a este espacio natural a ver la berrea. Entre mitad de septiembre y mitad de octubre, la época ideal para ver la berrea, pero hay una hora en la que, digamos, a esta hora vamos a ver en ebullición lo que es el macho, ¿hay algunas horas concretas? Sí, claro, como en el resto de animales ocurre, normalmente al amanecer es cuando vamos a ver una mayor actividad por parte de los machos, pero sobre todo al atardecer. Entonces nosotros la ruta siempre la hacemos a primera hora de la mañana, así que quien quiera ver la berrea o madruga o se queda hasta tarde, hasta que anochece del todo, para poder terminar de disfrutarla. ¿Y los lugares específicos en la sierra también los tenéis delimitados? Sí, bueno, tenemos la suerte de que en nuestra sierra hay bastantes puntos donde se pueden avistar este espectáculo de la naturaleza. Y bueno, pues incluso desde el mismo santuario se escucha la berrea, no hace falta ni que nos vayamos a un sendero, pero es verdad que al haber tantos puntos nosotros tenemos varios donde pues nos desplazamos con los turistas en senderos públicos, por supuesto, pero como ya sabrás hay muchas fincas que también disfrutan con amigos que invitan para poder tenerlo allí en casa. La clave es buscar esa zona amplia que forman normalmente las dehesas, con poca masa arbórea, que es donde ellos suelen buscar exponerse o exhibirse delante de la hembra, y esos son los puntos más idóneos para poder verlo. Y afortunadamente en nuestra sierra tenemos muchos de esos puntos de los cuales el visitante puede disfrutar de la berrea. Otra cuestión que yo quiero preguntar, hay un tema que cada día está más en nuestro vocabulario, que es el cambio climático. Yo no sé hasta qué punto eso puede afectar también a que la berrea vaya cambiando su ciclo habitual, pues por eso precisamente, por el cambio climático, por veranos más largos, temperaturas más elevadas, no sé, esto... Así es, bueno, la berrea no deja de ser un ciclo reproductivo, un momento de reproducción, con lo cual todos los ciclos naturales se están viendo afectados por el cambio climático. Al haber una mayor cantidad de días con mucha calor, con una temperatura de media más alta, menos precipitaciones, esto está haciendo que cada vez se alargue en el tiempo el inicio de la berrea. Claro, afecta como a cualquier otro ciclo reproductivo de animales, pero concretamente, por ejemplo ahora, hasta que no tengamos la lluvia, vamos a tener un momento de tensión, porque son muchos los machos que están comenzando a berrear, pero las hembras no entran en celo hasta que no comienzan esas precipitaciones, porque su instinto les dice que una vez que hay precipitaciones, hay lluvia, va a haber hierba, y si hay hierba va a haber comida. Por tanto, para la hembra es indispensable que si van a gestar una cría y van a tener luego que amamantarla, tienen la necesidad de tener comida, alimento disponible para poder sacar adelante sus crías. Por eso, hasta que las hembras no entran en celo, la berrea no entra en su esplendor. Ya. ¿Y esto afecta a la población, al censo de linces que hay, de ciervos que hay en el parque natural? Sí, evidentemente, si hay una temporada mala en el cual no hay precipitaciones, alargan mucho el verano y hay una berrea muy escasa y las hembras no entran en celo, en reproducción, va a haber menos apareamientos, menos machos cubrirán a hembras, y eso de cara a las crías que se gesten de cara a la siguiente temporada, pues va a hacer que el número disminuya significativamente, claro. ¿Eso afecta también a otras especies? Ya que he comentado lo del lince, esa situación, que estamos hablando de la berrea específicamente, pero esta situación del cambio climático también puede afectar a otras especies. Sí, afecta a muchas especies de todo tipo. Tenemos el ejemplo de los anfibios que necesitan de precipitaciones, por ejemplo, o el caso del lince. Los felinos entran en celo cuando se inicia el invierno, porque cuando se inicia el invierno las noches se van acortando, nosotros no nos damos cuenta porque está iniciando la estación, pero ellos sí, por su instinto. Cuando las noches se acortan, quiere decir que los días son cada vez más largos y la disponibilidad de comida en primavera va a ser mayor. Por eso siempre los felinos van a iniciar la reproducción en diciembre, justo después del solsticio de invierno. Es una forma instintiva de lo mismo, de preservar la crianza. Es decir, que si entran en celo sea para que las crías salgan adelante, y ocurre en muchas otras especies. La berrea es el tema que hoy estamos abordando en este programa especial en SER Andújar y en 10 Televisión Andújar.
Y yo quiero que me comentéis también, porque hay quienes acudirán a ver la berrea pues en esas fincas que ya existen a través de guías turísticos como vosotros, pero habrá también quien quiera ir por su cuenta a ver la berrea. ¿Puede afectar a la situación el que uno por su cuenta y riesgo vaya a ver la berrea donde cree el sitio oportuno? No tiene por qué, pero hay que decir que sí, que en términos generales afecta. No porque alguien que vaya por libre quiere decir que no pueda disfrutarlo, sino por el hecho de que hay muchas personas que desde el total desconocimiento pues crean mucho impacto en el medio, desde generación de residuos, tapones para la circulación de los vehículos, porque hay tanta expectativa de coches y de personas allí que se generan auténticos caminos de coches. Es como si fuera un parque en la sierra en esta época, desgraciadamente, y eso hace que también impida el acceso a los servicios de emergencia en caso de que ocurra cualquier desgracia. Y luego además hemos tenido ya la experiencia el año pasado de que había gente que iba a cenar y ponía música, con lo cual esa generación de ruido, ese impacto, no solamente hace que los ciervos se alejen, porque evidentemente están siendo molestados, sino que el resto de visitantes tampoco puedan disfrutar de la berrea, porque uno va a la sierra a escuchar naturaleza, que a fin de cuentas es a lo que vamos. ¿Y qué recomendaciones haríais a esas personas que tengan pensado pues en esta época acudir a la sierra? Sobre todo que generen el menor impacto posible, porque para disfrutar al fin y al cabo de la berrea en su esplendor y tener más oportunidad de ver animales, pues lo suyo es que cuando vayan al lugar intenten hacer el menor ruido posible, intentando no dejar residuos, porque esos residuos a la larga pueden ser perjudiciales para la fauna que habite en el propio espacio, y intentar alterar el hábitat lo menos posible, porque eso va a ser lo que nos va a permitir disfrutar durante esa jornada de una jornada buena de berrea, y que las siguientes personas que vayan al lugar, al sitio a verla, pues se puedan encontrar un espacio pues en muy buenas condiciones, sin residuos, sin contaminación, pudiendo ver los animales, que los animales no se hayan alterado demasiado, y de cara también a próximos años pues intentar influir lo menos posible en la época reproductiva de estos animales, para que el siguiente año pues podamos seguir disfrutando de esto, por supuesto. Y evitar también acosar a los animales, sí. Que los animales, a fin de cuentas, están en su hábitat y no debemos de perseguirlos porque estamos perturbando su tranquilidad y su seguridad, porque persiguiendo un animal lo podemos poner en peligro frente a un depredador o frente a una mala caída o cualquier otro problema que pueda ocasionarle. Hay que tener en cuenta que estamos en un periodo muy frágil. El periodo reproductivo va a depender las crías del siguiente año. Si estamos alterando ese periodo, vamos a afectar a las poblaciones de animales. Tampoco darles de comer y alimentarlos, porque eso es una estampa muy habitual de que a lo mejor se acerca un ciervo, toma un poquito de pan, claro. Y si les das de comer, puede que vayas con muy buenas intenciones y que lo hagas porque el animal coma, pero el animal debe de aprender a sobrevivir por su cuenta en el monte, debe de aprender a buscarse los medios para poder alimentarse. Y puede haber personas que no tengan tan buenas intenciones, y si tú haces un animal confiado, esas personas que no vayan con tan buenas intenciones pueden llegar a matar a ese animal y causar un perjuicio aún mayor en el ecosistema. Estamos hablando de los ciervos, pero ¿qué otras especies emblemáticas de la fauna hay en el Parque Natural Sierra de Andújar, sobre todo en esta época en la que nos encontramos? Bueno, como hemos dicho antes, es un parque natural que tiene muchísima biodiversidad y por tanto vamos a poder disfrutar de todo tipo de especies. Nosotros ahora mismo en época de berrea es más complicado ver al lince, evidentemente. Hay ciertas épocas en las cuales es más fácil, no quiere decir con esto que no nos lo vayamos a encontrar, pero es más difícil su avistamiento. Pero hay otras muchas. El otro día con un grupo, la verdad es que nos llevamos el bingo completo de los ungulados porque lo vimos todo. Vimos muflón, vimos gamo, vimos muflón, vimos gamo, vimos jabalíes, vimos cabras, montesas, vimos de todo lo que se podía ver, y por supuesto muchísimas ciervas y ciervos. Y luego además otras especies que, por ejemplo, estuvimos disfrutando de el águila imperial, buitre negro, también mucho buitre leonado, un águila real, que también tuvimos la presencia, y de pájaros carpinteros como el pico picapino, el pito real, incluso de la familia de los córvidos, pues por supuesto nuestros rabilargos, que son muy apreciados fuera de nuestra frontera. Vienen personas de toda Europa para verlos, nuestros rabilargos o monjinos, como le llamamos aquí, y cualquier otro animal, porque la verdad es que la suerte que tenemos es que podemos ir a ver ciervos, que vamos a ver muchos ciervos y muchos de otros animales. Sí, además contamos con el doble aliciente de que la berrea del ciervo se solapa con la ronca del gamo, que es el periodo reproductivo de los gamos. Entonces tenéis al mismo tiempo la oportunidad de ver la berrea del ciervo y escuchar la ronca del gamo y el periodo de apareamiento de los gamos.
Entonces que entran al mismo tiempo normalmente, se solapan la época reproductiva y es probable verlo a los dos. ¿Qué papel juegan los machos en la preservación de esta especie durante la berrea? Bueno, el papel como tal que ejercen en este caso sería el de llamar a las hembras, ¿no? Y van a tener un componente de supervivencia. Cuanto mejor y más saludable sea el macho, más saludable va a ser su descendencia. Por tanto, el papel principal que van a tener los machos más fuertes, que son los que van a poder cubrir a la hembra, van a ser las de intentar que las siguientes generaciones tengan esos genes y sean así de fuertes. ¿Y cómo lo eligen? ¿Cómo eligen los machos en esta berrea? ¿Cómo eligen a las hembras? A ver, ¿qué casting hacen? Bueno, los machos más que elegir a la hembra, los machos suelen tener una tendencia cuando llega el periodo reproductivo y forman harenes de hembra. Cuando llega la época de reproducción se ve a las hembras formando grandes grupos, grandes rebaños y un macho liderando, por así decirlo, ese rebaño, marcando ese territorio o ese harén de hembra. Entonces, durante todo el proceso ellos los vemos berreando tanto porque están defendiendo esa zona, ese territorio en el cual ellos están, y a las hembras que forman ese territorio, porque al fin y al cabo ellos quieren cubrir durante ese periodo reproductivo y en ese grupo de hembras al mayor número de hembras posible para garantizar descendencia y tener una buena descendencia, como hemos estado diciendo antes. Entonces, pues, la función del macho, pues, es claramente, como hemos estado comentando antes, pues, territorial. Exhibirse, llamar la atención de la hembra para poder cubrirla y, por lo tanto, disuadir a posibles machos o competidores que puedan quitarle ese grupo de hembras o echarlo de ese territorio. ¿Y cómo van a elegir las hembras? Pues realmente se quedan con el ganador. Lo que quiere decir que siempre se va a ser el más fuerte. Los jóvenes, pues, tienen que esperar su momento porque aún no tienen la fuerza para desplazar a un macho dominante. Mientras que los que están enfermos o están más mayores ya han tenido su momento y ya no pueden optar a ello porque no tienen la capacidad de quitar al macho dominante. Entonces siempre vamos a ver un macho muy fuerte con un harén de hembra, mientras que algunos machos más jóvenes solitarios que no van a tener esa oportunidad. Claro, y entonces habrá machos jóvenes o ancianos que no han tenido la oportunidad en ningún momento, ¿no? Porque Efectivamente. Es más, los jóvenes tienen que esperar unos cuantos años hasta que por fin se da el caso de que queden ellos como ganadores. Sí, porque tienen que tener una buena... Sobre todo tener un buen año, en plan de que gocen de buena salud primero, porque eso le va a permitir desarrollar las cuernas bien, y luego tener unas cuernas lo suficientemente imponentes para poder hacer frente a esos machos más poderosos. Sí. ¿Y ahí el berrido influye o no? El berrido influye, por supuesto, porque un macho... Digo, pero a lo mejor el joven tendrá más vigor, ¿no? más ímpetu. Más ímpetu. Sí, normalmente los machos más vigorosos, más sanos y más fuertes van a tener un berrío mucho más imponente que algún ejemplar más viejo, más enfermo, o que a lo mejor no tenga tanta experiencia o muchas berreas a su espalda y que peque un poco de novato, por así decirlo, en ese aspecto. O sea que hay machos que pueden estar durante varios años esperando su momento. Efectivamente. Así es. Sí. Por eso lo pillan con tantas ganas. Ya, claro. Bueno, yo quería preguntaros también, ¿hay alguna amenaza o algún riesgo concretamente para la fauna de la sierra durante esta época de berrea? Bueno, como hemos estado diciendo, principalmente la alteración del hábitat por parte de los visitantes, por supuesto una catástrofe como un incendio, como el que hemos tenido recientemente, va a hacer que se desplacen los animales de esa zona que ya está quemada hacia zonas con pasto, porque al final los animales necesitan alimentarse. Pero también el retraso de las precipitaciones, unas temperaturas altas, van a provocar también que el momento de reproducción se retrase o incluso disminuya, perdiendo esa capacidad reproductiva. Y nuestras alteraciones, como estaba diciendo, que son principalmente generación de residuos, pero sobre todo lo de la producción de ruido. La producción de ruido es horrible, porque cuando hay un sitio donde hay mucho ruido, los animales van a irse de esa zona y ahí estamos alterándolo, porque tened en cuenta que son territorios. Si desplazamos a un grupo de ciervos de un territorio para que se vayan a otro, a lo mejor en el otro territorio ya había otro macho. Entonces estamos haciendo que se perturben sus comportamientos naturales. ¿Y ellos respetan mutuamente a los territorios de cada uno? No les queda más remedio, si no entran en pelea. Entonces sí que hay algunos valientes que desafían, pero en la naturaleza... Porque amplía el harén. Porque amplía el harén o porque sea un joven que esté ese año entrando en reproducción. Claro. Y tiene que buscar la oportunidad de entrar, porque si no se queda fuera. Entonces es muy interesante porque al final estos ciclos naturales lo que van a determinar es estos comportamientos que van a hacer que los machos, que son los que son dominantes, van a intentar siempre mantener su territorio, mientras que los nuevos jóvenes van a intentar desplazarlo.
Juego de Tronos en toda regla. Totalmente, de la naturaleza, lo tenemos aquí. Que en cuanto al el impacto que tiene este ecoturismo para la economía... Muy positivo. Muy positivo, la verdad, porque son muchos los turistas, como hemos estado mencionando antes, que vienen a nivel nacional y a nivel internacional, y que la conciencia del ecoturista hoy en día, que es una tendencia que está muy en auge en estos momentos, es ir no solamente a visitar el espacio, sino a está totalmente sensibilizado en generar el menor impacto posible en ese espacio y poder ser partícipe de la economía local, pues haciendo gasto aquí. Por ejemplo, no solamente visitando el espacio y no dejando residuos, por ejemplo, sino también comprando productos de proximidad, productos locales, de los comercios aquí locales, haciendo pues eso, un gasto pues local y favoreciendo la economía del lugar donde se encuentra. Además es un tipo de turista y de turismo completamente diferente. Es un turista que no busca lo más barato necesariamente, sino el servicio de más calidad y por supuesto el que el menor impacto genere, lo que quiere decir que es un turista muy concienciado y que va a intentar gastar más en tener algo mejor. Eso se traduce también en que van a consumir en restaurantes, mientras que el turista normal a lo mejor solamente viene a pasar el día y luego se va. Este tipo de turistas va a permanecer en la ciudad, va a hacer gastos en restaurantes, en hostelería, va a comprar productos artesanales locales y en todo momento lo que quiere llevarse es una experiencia de cómo se vive en el sitio y sobre todo aprender de la naturaleza, porque al final la finalidad es esa, es intentar no generar impacto, intentar aprender todo lo posible de la zona y de la naturaleza que van a visitar y sobre todo intentar apoyar al comercio local. Hemos tenido muchos perfiles de ese tipo y que han venido a conocer, a hacer una ruta de naturaleza al espacio natural y han querido luego conocer también el pueblo y ver todos los atractivos que puede ofrecer Andújar, conocer la historia del sitio, etcétera, y luego nos han preguntado acerca de lugares en los cuales podían comprar productos de origen local, por supuesto, y de proximidad. Entonces, pues hemos tenido la suerte de atender a esos visitantes. Son personas muy concienciadas en el respeto hacia el entorno, hacia el medio que visitan y sobre todo en ser o formar parte de esa cultura local los días que estén aquí. Me imagino que vosotros con vuestra profesión esto tiene que ser una continuidad en cuanto a la propuesta turística, porque ahora estamos hablando de la Berrea, pero prácticamente durante el año tenéis tantos atractivos que ofrecer, que presentar, ¿no? ¿O hay un turista específico para cada época? Se puede decir que hay un turista específico para cada época, pero también gracias a que le ofertamos diferentes servicios, también muchos de ellos intentan ver otros servicios, de manera que el de naturaleza puede contratarnos algo cultural, el cultural algo de naturaleza, y las diferentes épocas del año son muy importantes porque una oferta variada va a generar interés en visitar la ciudad varias veces en el año, no solamente en un momento concreto, porque al final si todo el mundo visitara Andújar en la Berrea, el resto del año no tendríamos visitantes, y lo importante es intentar mantener eso en el tiempo. Pues ahora tenemos la Berrea, como ya hemos dicho antes, trabajamos otros parques naturales, después viene la Montanera con el cerdo ibérico, luego vendría el celo del lince, después vendría el celo del águila imperial, después vendría la primavera maravillosa que hemos tenido este año con tanta floración de plantas, que también tiene un público muy interesante. Hemos tenido grupos de botánicos, de gente que le interesa las plantas, que querían visitar la primavera que hemos tenido. Y por supuesto tenemos nuestro legado cultural, tenemos muchas épocas también, nosotros aprovechamos por ejemplo el Halloween, aunque no sea algo cultural inherente a nuestra ciudad, pero sí que tenemos los santos y si con la excusa de venir aquí a pasar los santos, pues hacer una rutita así más de terror, pues mira, ya estamos aquí el fin de semana completo. Y luego vamos a tener por supuesto la Navidad, que también va a traer muchos visitantes, vamos a tener la romería, la aparición, vamos a tener momentos del año en los cuales la gente va a querer venir a visitarnos y a ver todos nuestros recursos, porque tenemos un patrimonio natural y cultural brutal. Tenemos para todos los gustos, tenemos de todas las épocas históricas y por supuesto tenemos muchísima biodiversidad. ¿Tenéis clientes que vengan en varias ocasiones? Sí, ya sí, ya hemos hecho casi amigos, se puede decir, sí, ¿no? Porque han venido 5 o 6 veces a nuestra ruta, a diferentes rutas, y siempre se van con un buen sabor de boca y siempre nos trae gente nueva. Sí, la verdad es que sí. También estamos ahora mismo realizando, no solamente intentando poner en valor el patrimonio que tiene la ciudad de Andújar, trabajamos en otros pueblos o ponemos en valor otras zonas dentro de la provincia, estamos realizando también las visitas guiadas allí en Arjonilla. Entonces se ha dado el caso de gente que venía a conocer Andújar o a hacer una visita al parque natural
y ya le hemos dicho, oye, algo, nos han preguntado algo que pueda pillar por aquí cerca para poder ver, pues podéis pasar por ejemplo por Arjonilla o incluso por Arjona también, que es un pueblo que está bastante cerca, y realizar una ruta, una visita guiada en Arjona con los maravillosos guías que tienen allí. Y luego también en Arjonilla, que nos estamos encargando de llevar las visitas guiadas, pues enseñarles pues un poquito el patrimonio que tiene. Claro, nosotros intentamos siempre ofrecer nuestro servicio, pero por supuesto ponemos en valor nuestra comarca. También por Cuna, con lo del yacimiento de la Calderona, etcétera, tenemos un patrimonio, un legado histórico y cultural brutal, con lo cual pueden ir visitando cada municipio y no se aburrirían. Aunque estuvieran aquí una semana, siempre tendrían algo para ver. Yo lo que desde luego no entiendo es que quizá muchos de los que nos estén escuchando o nos estén viendo estén haciendo sus planes para sus escapadas, para sus viajes, porque se van a ir a cualquier lugar de España o del planeta tan amplio que tenemos, y a lo mejor no conocen lo que tenemos aquí en nuestro entorno. Eso sí que no tiene justificación, ¿no? Porque cada día que descubrimos cosas nuevas, en Andújar, en el Parque Natural, en nuestros pueblos del entorno, decimos, ¿y esto lo sabe la gente realmente lo que tenemos aquí? Ha habido muchos visitantes que de hecho han venido, personas que eran de aquí mismo, de Andújar, y durante la ruta nos han llegado a decir, yo no sabía nada de esto, o no sabía que aquí teníamos algo como lo que me estáis mostrando. Y son personas que al fin y al cabo viven aquí. Entonces, pues, eso, es bonito siempre también acercar a esas personas pues todo nuestro rico patrimonio, y aunque sean de aquí, pues que sean conocedores de ello, que eso a la vez les va a servir para concienciarse, sensibilizarse y ver lo que tienen. Y que, bueno, que formamos parte también de este Jaén Paraíso Interior. Sí, porque a fin de cuentas la mezquita de Córdoba es preciosa y la Alhambra es preciosa sin ningún guía, pero cuando te lo cuenta un guía vas descubriendo aspectos que jamás hubieras pensado. Y sí que nos está pasando de personas que dicen, no he pasado yo veces por esta calle y nunca me había imaginado la historia que había aquí. O no habréis venido yo veces a ver la Berrea y yo no sabía esto. Entonces es muy interesante cómo esos pequeños detalles que para nosotros son del día a día hacen que la experiencia del turista sea completamente diferente e inolvidable. Pues si ustedes quieren vivir experiencias increíbles, maravillosas e inolvidables, aquí tienen unos jóvenes andujareños, unos jóvenes empresarios, Virginia Jurado y Manuel Osorio. Ellos son los que están al frente de esa empresa, Tourlines, y nosotros únicamente les queremos agradecer que nos hayan dado la oportunidad de adentrarnos en ese mundo. Mientras ellos estaban hablando, uno se hacía la imaginación de ver pues a ese macho dominante, de ver a esas hembras, de pasear por las calles de Andújar o de los municipios que nos han comentado anteriormente, y simplemente es una visión totalmente diferente si usted, por su cuenta y riesgo, va a ver todas estas cosas, así se pone en manos de profesionales como Virginia y como Manuel. Pues yo quiero que daros las gracias, insisto, y que os dirijáis a través de nuestras cámaras a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores, pues para invitarles también a que conozcan de otra manera diferente todo lo atractivo y todos los encantos que tenemos. Pues muchísimas gracias de verdad por invitarnos, y nada, simplemente transmitir a todos quienes nos veáis que podéis disfrutar por supuesto de esta época del año, desde todo el respeto hacia la naturaleza y hacia otros visitantes que tengamos por aquí, que seguro que atraeremos muchos visitantes y turistas de fuera, y que intentéis en todo momento ser respetuosos y disfrutar de una época que sin duda es mágica y que puede ser para todo el tipo de clientes, de todo tipo de personas, y desde niños hasta personas mayores, porque al final también es un momento muy familiar, ¿no? Muy de llevar a los niños a que conozcan la naturaleza, o ir con nuestros padres mayores a que nos expliquen todas las experiencias que tienen, y es también una parte muy bonita de nuestra ciudad que podamos tener esa cultura de visitar nuestra sierra y disfrutarla. Y bueno, que Andújar, como bien ha dicho mi compañera, que poco más que añadir, os espera, y que tiene muchísimo atractivo tanto natural como cultural que ofrecer, y aquí estamos a disposición de quien quiera, y por supuesto también para facilitar información también en caso de que haga falta, de cara a que su visita sea lo más enriquecedora posible. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos enriquecido hoy nuestra formación en lo que hace referencia al medio ambiente y a la cultura, y mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Hoy por hoy, ser Andújar.